Bueno, estudiantes de grado cuarto, bienvenidos. Este va a ser el video de la clase de hoy. También pues para darle la bienvenida al foro de Classroom, en el cual nos vamos a entender para las clases, a las explicaciones y también para la entrega de trabajos. Entonces sobra decir que pues este video lo van a tener que ver completo. Sí, al final pues cuando ya lo terminen, se va a encontrar con dos actividades. ¿Cuál es la idea? La idea es sencilla, o sea, las actividades van a tener plazo de entrega, no les voy a poner un plazo de entrega corto, simplemente les voy a colocar un plazo de entrega pensando también en aquellos que no tienen la facilidad para entrar a internet y que por ende necesitan un poco más de tiempo. Ese tiempo se les dará a todos, tampoco es de una semana, sino será algo más corto. También encontrará unas recomendaciones en las cuales pues va usted a cómo se va a utilizar el foro, con qué frecuencia, dónde se suben los trabajos y demás. Entonces eso lo va a encontrar ahorita. Ahora vamos a ver los temas de este segundo periodo. ¿Qué temas vamos a ver? Entonces vamos a ver la suma y la resta de fracciones, que va a ser el video de hoy. Se va a estar dedicado únicamente a esto. Luego veremos la multiplicación y la división de fracciones y por último unos problemas de fracción en diferentes unidades de medida. Es decir, yo cómo utilizo las fracciones para encontrar algunas soluciones a ciertos problemas. Vamos a empezar la clase de hoy con una situación. Entonces, un mensaje antes de empezar a analizar el problema. Para aquellos que tienen dificultades con fracción o no han visto qué es una fracción, yo les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar el link del video de grado tercero donde hablamos de fracción. Entonces, para que por favor, si usted tiene dudas con fracción y no sabe qué es una fracción, no sabe qué es un numerador, entonces puede ver ese video para luego empezar a ver este de acá, teniendo en cuenta para estos mensajes más que todo va para las personas que llegaron este año al colegio y que tal vez no han visto el tema de fracciones. Entonces, para que por favor, si no tienen manejo de ese concepto, entonces pueden ir a ver la clase de grado tercero y de esta manera podrán entender más qué es la fracción. María tiene una torta que está dividida en 15 partes. Al iniciar la mañana, ella tomó 4 partes y luego al otro día comió 10. ¿Cuánta fracción de la torta María se comió? ¿Qué fracción de la torta le quedó a María? Para analizar este problema, lo primero que vamos a hacer es hacer una representación primero de toda la torta. Entonces aquí tenemos la representación de la torta. Nos decía que está dividida en 15 partes. Entonces, si la torta estuviera completa, hablaríamos de que esta estaría con 15 de 15 partes, es decir, 15 quinceavos. ¿Y qué significa 15 quinceavos? Ustedes ya vieron divisiones, ya vieron por decimales, ya vieron este tipo de conceptos. Entonces, 15 de 15 significa que hay una torta. O sea, esto vendría siendo la unidad. Entonces, la unidad es lo que yo voy a tomar para solucionar ese problema. ¿Quién es la unidad? Toda la torta. ¿En cuántas partes se dividió? En 15 partes. Y en este momento no hemos tomado partes porque pues es la torta entera. Por eso le vamos a decir la unidad. Entonces, el primer día, ¿qué sucedió? Que tomamos 4 partes de esas 15 partes. Es decir, tomamos 4 quinceavos. Entonces, es importante primero precisar que en este primer día se tomaron partes que son menores a la unidad, es decir, esas 4 partes no van a ser más grandes que la torta entera.
También hay que decir que para que esto ocurra, las partes en las que está dividida la unidad deben ser iguales. Por eso decimos que tomamos 4/15. En el segundo día, lo que ocurrió fue que ya tomamos una parte mucho más grande, es decir, algo que se acerca más a la unidad. ¿Por qué digo que algo que se acerca más a la unidad? Porque esto lo vamos a utilizar. Esto de comparar, una cosa es comparar la unidad con otras unidades y otra cosa es comparar fracciones que son menores a la unidad. Esas fracciones que son propias. En este momento estamos trabajando solo fracciones propias. Observar lo que tiene, cuántas partes tomamos o cuánto tomó María, notamos que son 10. Entonces María tomó 10/15 al otro día. ¿Qué significa esto? Que entonces tenemos la torta entera, que va a ser la unidad, que es, pues, como es unidad, es solo una torta, porque está completica, está entera. Tenemos la primera parte que tomó en el primer día, que serán 4/15 partes, que pues se simboliza 4/15, y la parte que tomó en el tercer día, que fueron 10/15 partes, que vendría siendo 10/15. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir de esto? Lo primero es que, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, al comparar ambas partes, notamos que ambas tienen algo en común, y es que ambas partes están en la misma unidad. ¿Qué significa que estén en la misma unidad? Significa que ambas, digamos, lo que tomó el primer día y lo que tomó el segundo día, sabemos que el segundo día tomó algo mucho más grande, pero esas pequeñas partecitas en las cuales están divididas son iguales, tanto el primer día como el segundo día. Y eso es importante que lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si alguna de esas partes, de las pequeñitas, son, son más grandes que otras partes? Significa que la torta ya no es equitativa. Y por ende yo no puedo sumar una torta que tiene un pedazo más grande con una que tiene un pedazo más pequeñito. Por ende, no podríamos hacer esa, esa suma, por decirlo así. Entonces es importante que siempre que se presenten estos problemas, verifiquen si son la misma unidad. En este caso, ambas son la misma unidad. El problema gira en torno a una unidad siempre, a la misma unidad de siempre, que va a ser la torta de, que toma María. Esta torta pues divide en partes iguales y de ahí se trabaja con ambas partes que tomó. ¿Qué significa esto? Entonces, al comparar nuevamente las dos fracciones, al comparar nuevamente lo que tomó en ambos días, ¿qué notamos? Uno, que las partes son iguales. Pues todas las partes son iguales, que los denominadores son iguales, y también notamos que hacen parte de la misma unidad, porque es importante que siempre cuando se tengan problemas de operaciones entre fracciones se haga esta especie de recomendación o de flecha que vemos ahí, porque necesitamos saber si yo puedo sumar las partes pequeñitas con las de la primera fracción con las partes pequeñitas de la segunda fracción. Si son desiguales no se va a poder sumar, eso es algo que lo deben tener claro. Si las partes no son iguales en cuanto a tamaño, va a ser muy complicado hacer esa suma de fracciones. De hecho no se podría, porque no está bien fraccionado, no está bien proporcionado esas dos unidades. Entonces, al tener esas tres condiciones, que son partes iguales, que son denominadores iguales y que vienen de la misma unidad, yo puedo tomar los 10/15 de la primera de la parte más grande y sumarlos con los 4/15 de la otra fracción.
Es decir, la fracción más grande, que sería 10 quinceavos, la puedo sumar con la fracción más pequeña, que es 4 quinceavos, porque son mismas unidades. Entonces yo puedo hacer una suma primero gráfica. Vamos a analizar primero lo gráfico y luego vamos a ir a ese resultado numérico. Entonces, 10 partes. Si tomo otras 4 partes, o inicialmente tomé 4 y luego se tomaron 10, ¿cuántas partes tengo ya? 14 partes. ¿De quién? De la torta. Y la torta está dividida en 15 partes. En la tercera representación, notamos ahí, la parte es con rojo, está la parte del primer día, y con azul tenemos la parte del segundo día. Eso blanco de allá, ¿qué es? Lo que sobra. O sea, no alcanzamos a tomar toda la torta completa, nos falta un pedazo. Abajo, ¿qué sucede? 10 quinceavos más 4 quinceavos es igual a 14 quinceavos. Profe, ¿por qué no cambio el 15? ¿Por qué no sumamos 15 con 15? Porque estamos hablando de la misma unidad. Cuando yo tengo denominadores iguales o fracciones que van desde la misma unidad, el denominador nunca se altera. Si suman 15 más 15, significa que la fracción primero le van a aumentar las partes y eso ya contradice el problema y se sale del problema. Y segundo, no es la manera correcta. Lo único que se va a sumar directo en este caso, en caso de que ambas sean partes de la misma unidad, van a ser los denominadores, que son lo que me indica cuántas partes estoy tomando. El primer día tomé 4 y luego tomé 10. Por lo tanto, tomé 14 quinceavos. Ahora, así como pudimos sumar de esa manera, asimismo vamos a poder hacer restas. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la unidad entera, que sería el pastel, y lo vamos a restar con lo que tomamos, con todo lo que tomamos en ambos días, que fueron de esas 15 partes tomamos 14. En términos de fracción sería decir que esos 15 quinceavos tomamos 14 quinceavos, y por ende pues vamos a restarle a 15 quinceavos pues 14 quinceavos. Como son de la misma unidad, sus denominadores son iguales, es decir, las partes que dividen la unidad son idénticas, son las mismas en ambas fracciones. Yo lo que puedo hacer es hacer una resta. Vamos a hacer la gráfica. De la representación gráfica, pues simplemente es mirar cuánto le quité inicialmente a la fracción si estuviera entera. En este caso fueron 14 partes. Por lo tanto, tenemos allá una sola partecita coloreada amarillo. En la descripción numérica tenemos que 15 quinceavos menos 14 quinceavos va a ser igual a, dejamos el mismo denominador porque son iguales, solo porque son iguales, y restamos normalmente 15 con 14, que sería 15 menos 14, que va a ser igual a 1. Esas serían las respuestas. Entonces, ¿cuánta fracción se comieron María? Entonces se comió María, serían 14 quinceavos. ¿Y cuánta fracción le quedó? Pues esa era una duda, si la habíamos tomado toda uno. Entonces lo que le quedaron fueron 1 quinceavos. Así se suma y se restan fracciones solo cuando los denominadores son iguales y vienen de la misma unidad. Así se hace. Es muy sencillo, ¿sí? Es porque arranqué con este ejemplo. Normalmente para algunos papás tal vez que nos estén viendo, ellos sabrán que hay otro método, ya lo vamos a ver, pero es importante que lo tengan claro, porque a veces si les damos primero el método, no van a entender qué pasa con esto de la unidad y a veces van a perder tiempo haciendo el método cuando pueden simplemente analizar las fracciones, saber si son iguales denominadores y restar de manera directa. Esto únicamente, estas sumas directas y estas restas directas de fracciones se hacen cuando son de la misma unidad y los denominadores son iguales, es decir, las partes en las que están divididas ambas fracciones son iguales. Retomemos, entonces vamos a pensar y reflexionar y también comprender y reunir todo lo que hemos hablado en estos momentos sobre esta suma y resta de fracciones. Se suma y se resta directo el numerador. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede sumar y restar directamente el numerador? Uno, cuando las partes de la división de la unidad
son iguales, es decir, si yo tengo una unidad que fue dividida en 10 partes, para que yo pueda hacer una suma u otra resta con otra fracción, esa otra fracción debe cumplir la condición de que al momento de hacer las divisiones de esa unidad tienen que ser iguales. Entonces las divisiones tienen que ser iguales. Y la otra condición es cuando ambas fracciones pertenecen a la misma unidad. Entonces tenemos división de un lado, porque pueden que ambas sean de la misma unidad. Es decir, yo puedo tener un mismo jardín, ¿sí? Pero entonces eh, las partes pueden ser diferentes. Entonces la manera como yo tomé las partes puede ser diferente. Entonces eso ya condiciona un poco la suma y la resta. Entonces, por favor, estas dos condiciones son súper importantes para poder hacer sumas y restas directas. Recuerde que los denominadores no se suman ni se restan. Los denominadores se dejan tal como está porque es lo que indica las divisiones y por lo cual yo puedo comparar la fracción. Vuelvo y repito, si usted aún no entendió bien el concepto de denominador, por favor vea el video de la clase de tercero a modo de repaso, ¿sí? No vaya a pensar que, que lo estoy como disminuyendo un poco, ¿no? Simplemente es una retroalimentación, incluso para los antiguos, si todavía tiene como, no se acuerda bien de esa parte, puede ir a ver ese video. Todo muy bonito, todo muy perfecto, pero entonces surge una pregunta. Y cuando no son denominadores iguales, ¿qué hacemos? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta que primero quisiera que pensaran. Pueden pausar el video, lo van a pensar. ¿Qué harían ustedes para solucionar un problema cuando los denominadores no son iguales? Entonces pueden pausar un momentico el video y, y pensar ustedes solitos. Si están en compañía de sus papás, pues inviten a sus papás también a pensar, no en el método, pero sí en la estrategia que, que utilizaron. Si pausaron el video, me gusta que lo hagan. Si no lo pausaron, pues igual, pues seguir viéndolo, pero sería bueno que se tomaran la molestia de pensar en esa pregunta. Vamos a ver el problema que nos va a llevar a analizar ese tipo de pregunta. José adquirió una finca. Él ha sembrado 5 cestos de su finca con maíz, pero su amiga Natalia decidió regalarle 3/4 más de maíz, de tierra sembrada con maíz. La pregunta es sencilla, es ¿con cuánta fracción de maíz ha quedado José? ¿Es un problema de suma o de resta? Pues es un problema de suma, debido a que pues hay ese regalarle significa incrementar el valor que inicialmente se tenía. Y esto es importante también, que por favor tengamos claras esas palabras que nos indican si toca sumar, si toca restar, si toca multiplicar o si toca dividir. En este caso toca sumar, puesto que lo que ha sucedido es que pues le están regalando más maíz a José, es decir, si inicialmente tenía una parte, ahora va a tener más partes. Entonces vamos a mirar qué sucede cuando ambas fracciones son diferentes. En este caso pues vamos a iniciar con la representación de la primera fracción, la cual es 6 partes divididas, algo dividido en 6 partes, y estoy tomando 5 partes, o sea, la fracción indicaría 5 sextos. Y la segunda fracción pues ya están divididas en 4 partes y tomamos 3, serían 3/4. Fíjense en una cosa, lo que está sucediendo acá es que las partes, o sea, si yo comparo una parte de las de 5 sextos con una parte de la de 3/4, no son para nada iguales ya en tamaño. Las de 3/4 son un poco más grandes que las de 5 sextos. Eso ya es un problema bastante serio, porque ¿qué errores se pueden cometer? El siguiente error pasa y pasa todavía en grados hasta incluso más grandes, y son errores de atención. ¿Por qué?
porque a veces toman y suman de manera directa. Entonces 5 sextos lo van a sumar con 3 cuartos y eso obviamente les va a dar 8 décimos. Pues esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque las sumaron todo lo que no debían sumar directamente. Primero, como las fracciones no tienen el mismo denominador, significa que las partes no corresponden a un tamaño igual en ambas fracciones. Por lo tanto, los denominadores van a ser diferentes y lo que va a suceder es que no puedo sumarlo así. Entonces suman primero erróneamente el numerador y luego suman erróneamente el denominador. Eso es un error bastante grave y que no tiene cómo sustentarse. Entonces esto no lo deben hacer. ¿Cómo podríamos hacer dicha suma? Para eso entonces vamos a empezar a pensar un poquitico ahí mientras vamos cargando esas ideas. Recuerden que para sumar fracciones de manera directa primero necesito que las unidades sean iguales, es decir, que ambas unidades correspondan a una misma naturaleza. ¿Por qué? No es lo mismo sumar el campo digamos el campo de baldosas de una piscina, ir a sumárselo con el campo de tierra de una finca. Son naturalezas totalmente diferentes y por ende pues la idea es que se sumen unidades iguales. Entonces la unidad de la primera fracción debe ser igual a la unidad de la segunda fracción. También tenemos que las partes deben ser iguales. Entonces las partes en las cuales está dividida la primera fracción deben ser iguales a las partes en las que está dividida la segunda fracción. Entonces la pregunta es, cómo podemos juntar esta idea y tomar una decisión? Si estuviéramos en clase, lo correcto, y esto nos llevaría por lo menos una clase pensarlo, es qué hacer. Pero como el tiempo es oro y lo que tenemos que hacer es avanzar, pues en este caso, en este momento yo le voy a decir qué pasa. Pues lo que vamos a hacer es transformar la unidad. ¿Cómo así que transformar la unidad? Transformar la unidad de la primera fracción y de transformar la unidad de la segunda fracción para que ambas unidades estén divididas en la misma cantidad de partes. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, y lo haremos de la siguiente forma. Tenemos 5 sextos y tenemos 3 cuartos. Para poder transformar las unidades de ambas fracciones en unidades con la misma cantidad de división de partes, yo lo que voy a realizar es mirar qué hay en común entre estas dos fracciones. ¿Qué es común entre 5 sextos y 3 cuartos? Hay algo muy común. Si no lo han visto, pues voy a mirar si o van a jugar con eso, van a pensar en qué hay común, se van a quedar pensando en eso. Yo, pues, si no lo logran descifrar ahorita, yo se los diré después. Por el momento, seguimos acá en el ejercicio. ¿Cuál va a ser o qué ideas vamos a utilizar para poder hallarle solución a esa gran pregunta? Lo primero es que construiremos una unidad nueva utilizando las dos unidades que tenemos. Entonces vamos a trabajar, no solamente nos vamos a quedar en una sola unidad, sino que vamos a tomar las dos al tiempo. Las fracciones las fraccionaremos de tal forma que podamos obtener partes iguales, es decir, las unidades serán divididas en la misma cantidad de partes. Y tercero, pues como las unidades están en la misma cantidad de partes, lo que significa esto es que vamos a poder sumar y restar. ¿Listo? Y para ello vamos a utilizar la famosa ley de la carita feliz. Profe, ¿hay otro método diferente para hacer las fracciones? Para hacer esta suma y resta de fracciones. Sí lo hay. De hecho, es el primer método que se usa para poder sumar fracciones. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y debido a la situación en la que nos encontramos,
decidí que pues ese método primero es más largo que el de la carita feliz, es mucho más largo. Segundo, implica la siguiente serie de conocimientos, significa que usted ya debe saber que es un mínimo común múltiplo, ya debe usted estar en la capacidad de descomposición, descomponer en factores primos, como más manejo de conceptos previos. ¿Por qué no lo pongo en evidencia acá en el video? Porque estoy pensando en la población que llegó este año, aquellos estudiantes que por X o Y razón no han podido o no vieron en sus pasados colegios estos temas. Eso es un gran bache que pues sería absurdo no tratarlo y seguir y pasar de largo y explicar el método como si nada, porque en realidad no estaríamos cumpliendo el objetivo del video, ni el foro, ni de la estrategia que se tiene para sus clases. Estoy pensando tanto en los antiguos, porque igual hay antiguos que tal vez no recuerdan bien el método, cómo se saca el mínimo común múltiplo con descomposición de factores primos. Estarán los que sí, pero, pero pues he decidido ya ver la ley de la carita feliz porque eh, hay que ayudar a todos, o sea, estoy pensando en todos y por lo tanto no me puedo quedar y atrasar el progreso de los nuevos y de los antiguos. Entonces vamos a ver la ley de la carita feliz. La ley de la carita feliz es una ley. Por eso la coloqué así en rojo y con esas letras. Porque nos funciona para todas las fracciones. Para todas las fracciones cuando las vayamos a sumar y a restar. ¿Cómo así, profe? Sí. Siempre que vamos a sumar o a restar vamos a utilizar la ley de la carita feliz. ¿Para qué fracciones? Para todas. ¿Qué quiere decir esto? Funciona hasta para fracciones específicas con numeritos y en álgebra, cuando ustedes lleguen a álgebra, esta ley de la carita feliz los va a sacar de varios problemas que puedan tener, porque va a servir inclusive para esos problemas de fracciones algebraicas. ¿En qué consiste la ley de la carita feliz? La vamos a utilizar para cuando tengamos que sumar. En este caso, pues tenemos ahí ya nuestros signos de suma igual. ¿Qué vamos a sumar? Y pues, ¿cómo vamos a transformar esas unidades? Obviamente, que fue la gran pregunta. Entonces, vamos a tomar los 5 sextos y los vamos a sumar con 3 cuartos. Esto que les voy a mostrar es la manera algorítmica de cómo se hace. ¿Listo? ¿En qué consiste la ley de la carita feliz? Sencillo. Consiste en tomar las dos fracciones y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar el 5 con el 4, el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. ¿Por qué lo multiplico? Porque de ahí vamos a empezar a transformar la unidad. En algún momento, ahorita en las multiplicaciones, van a coincidir los dos numeradores. Y cuando coincidan los dos numeradores, vamos a poder tomar la fracción dividida en ambas partes iguales. El primer método, que es el del mínimo con múltiplos, sirve para entender por qué 5 por 4. De igual manera, si usted no ve el primer método, no significa que, oh por Dios, no voy a poder ver, no voy a poder sumar. No, pues el primer método es una especie de comprensión de por qué funciona este método. Por la contingencia vamos a verlo de una vez para que no nos atrasemos y podamos seguir aumentando nuestro nivel de complejidad en el colegio. 5 por 4 lo multiplicamos y luego vamos a multiplicar 6 por 3 y por último multiplicamos 6 por 4. Si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos fue multiplicar el numerador de la primera fracción. Este orden es esencial. Siempre empezamos con el numerador de la primera función, de la primera fracción. Y esto sería importante que lo anotaran porque a veces se empieza al revés, se empieza con la segunda fracción y es totalmente incorrecto. Entonces numerador con denominador y luego 6 por 3, denominador con numerador. Y al final, esto lo que voy a hacer es multiplicarlo con 6 por 4. Por ende, ¿por qué le decimos que es la ley de la carita feliz? Pues porque en efecto sí se parece a una carita feliz. Es esa la ley de la carita feliz. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Sencillo. Ahí les dejo unas pisticas
de qué va a pasar. 5 sextos más 3 cuartos va a ser igual a qué? A 5 sextos. Entonces utilizamos la ley de la carita feliz. 5 sextos con 3 cuartos. Empiezo de la siguiente manera. 5 por 4 nos va a dar 20. Y más, dependiendo del problema. Si estamos sumando, pues colocaremos más. Si estamos restando, pues colocaremos menos. Más lo multiplicado de 6 por 3 que nos va a dar 18. Entonces, ¿qué hice ahí? Lo que hice fue reiterar el numerador de la primera fracción tantas veces me indicaba el denominador de la segunda fracción. Es decir, yo tomé las 5 partes que tenía en mi primera fracción y las voy a repetir en la cantidad de partes que estaba dividida la unidad de la segunda fracción, que sería 20. Y asimismo lo realicé con 6 por 3 sobre 6 por 4. Aquí, ¿qué pasó? Este 6 por 4 me va a dar 24. ¿Qué significa? Que estoy multiplicando, reiterando las partes en las que está dividida la primera fracción con las partes en las que está dividida la segunda fracción, que es 6 por 4 me dará 24. Luego simplemente hago la suma normal. 20 más 18 me va a dar 38. Y pues como tenemos ya un nuevo denominador, me va a dar 38 24avos. En esto consiste la ley de la carita feliz. Profe, aún no logro ver lo que hizo. Póngale cuidado. Aquí ya tenemos nuestros signos de más y e igual. ¿Por qué? Porque vamos a verificar qué fue lo que hicimos. Y aquí les voy a explicar en qué momento fue que transformamos la unidad. Tomamos el 5 sextos, lo sumamos con el 3 cuartos y por la ley de la carita feliz nos dio 38 24avos. Gráficamente, y es aquí donde se explica por qué se puede realizar así, lo que hicimos fue tomar estos 5 sextos con estos 3 cuartos. ¿Qué hicimos? Si ustedes tomaran estos 3 cuartos y lo quisieran fuera sobreponerlos en los 5 sextos, lo que va a pasar es que voy a formar una cuadrícula. ¿Una cuadrícula de cuánto? De 6 por 4. ¿Qué significa eso? Que todas las partes que yo voy a hacer ahí van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los espacios, estas partes de la primera unidad son iguales y las de la cuarta unidad son iguales. Al momento de yo sobreponer o colocar la fracción encima de la otra, voy a armar una cuadrícula, tal como apreciamos acá. Entonces están las 6 partes con las 4 partes y esto me da 24 partes. En realidad sí sumé, solo que ya no de manera tan directa, sino lo que hice fue sobreponer. Y al momento de sobreponer encuentro esta cuadrícula, que son, contemos las partes, están 6 horizontal, 4 vertical, 6 por 4, 24 partes esta nueva fracción. ¿Qué es lo que tenemos en el resultado? Por eso esa ley de la carita feliz es universal y lo que hice fue transformar las unidades. Acabo de transformar las unidades y el denominador será nuevo, y en este caso son 24 38 partes. Profe, pero es que yo tengo ahí 24 y tengo que tomar 38. Pues como es una fracción impropia, tomamos una segunda unidad y de esta manera tomamos el restante. Y ahí esta sería la fracción que tiene ahora sembrada de maíz nuestro amigo José. ¿Qué podemos decir de esto? Uno, que es muy diferente la manera como se trabajan fracciones con denominadores iguales y con partes divididas de manera igual, y es otra forma de operar fracciones diferentes. Lo que es lo mismo es la idea gráfica. La manera gráfica es la misma, solo que cuando yo tengo fracciones impropias, pues voy a tener que hacer otra unidad, y cuando yo tengo fracciones diferentes,
lo que hago es sobreponer una de las fracciones para que me dé una nueva división de esa área. En este caso, lo que dividimos, si la finca inicialmente está en 6 partes y viene Natalia y le da otra fracción en la cual está dividida en 4 partes, lo que hago ahora es que voy a dividir esa finca en 24 partes. ¿Por qué? Pues por el hecho de sobreponer la segunda fracción dentro de la primera. Esta sería la manera como se operan fracciones, se suman fracciones diferentes. Y ahora viene una gran pregunta. ¿Y la resta? Tenemos ahí ya nuestros signos, entonces vamos a tomar 5 sextos y lo vamos a restar con 3 cuartos. Ahora, siempre que se va a hacer este ejercicio, sí es importante que se sepa cuál fracción es más grande y cuál fracción es más pequeña. ¿Cómo logro saber eso? ¿Cómo saber si 5 sextos es más grande que 3 cuartos? Si en la imagen pareciera que fuera más pequeño. Pues sencillo, ustedes ya saben dividir decimales, entonces 5 dividido 6, lo dividimos, eso les da 0.83, y 3 dividido 4 les va a dar 0.75. 0.75. Entonces, lo que van a hacer ustedes es hacer esas divisiones antes de restar para saber cuál es más grande, cuál es más pequeño. Y luego sí van a poder restar y van a poder hacer esa operación, porque aquí el orden sí importa. En la suma uno puede colocar la fracción más pequeña al principio o al final y va a dar lo mismo, pero en la resta sí importa el orden, y eso es algo que lo deben tener en cuenta, por favor. Entonces 5 sextos menos 3 cuartos va a ser igual a 5 sextos, y vamos a hacer la carita feliz. Entonces 5 por 4 da 20, menos 6 por 3, 18, sobre el resultado de 6 por 4 por 24. 6 por 4 sobre el resultado de 6 por 4, que es 24. Y eso aquí va a ser igual a 20 menos 18 me va a dar 2/24. Entonces si en vez de Natalia regalarle, le quitara 3 cuartos al amigo José, lo que va a pasar es que le van a quedar 2/24. De manera gráfica se haría igual, se haría la misma fracción y se haría vuelve y juega la fracción de las 24 partes, pero esta vez ya no necesito tomar otra unidad, sino simplemente coloreo 2 partes, y esta sería la manera como se suman y se restan fracciones. Entonces, niños, espero que el video les haya servido. Recuerde hacer todas las preguntas. Sé que hay preguntas, van a quedar preguntas. El video no es perfecto, tampoco la idea es que no, usted ya vio el video, entonces defiéndase. No, la idea es que usted pueda hacer sus preguntas. Profe, no te entendí la parte del minuto 3 que hablas de esto, no te entiendo ahí porque no comprendo. Entonces yo estaré muy atento ya mismo en el foro para poder resolver esas dudas. Por favor, el principal, la ventana principal del foro la vamos a utilizar de manera, o sea, no la vamos a utilizar de manera descontrolada como si fuera un muro de Facebook o una conversación en WhatsApp. Me alegra mucho que hayan participado. De hecho, es el primer grupo que yo veo que antes de iniciar las clases estaba ya muy pendiente. Quisiera felicitarlos por eso. Sin embargo, pues recuerde, las tareas se van a subir en unos espacios asignados. El único medio para recibir tareas va a ser ese, ni por ciber, ni por correo, ni es que yo se la mandé a otro profe y entonces para que ya no. Así sean los profes, así sean mis compañeros, yo no recibo por otros medios, simplemente voy a recibir en las fechas y las horas establecidas ahí en Google Classroom. Por motivos de contingencia, pues solo nos vamos a ver una vez por semana, así que intentaré, eh, si podemos ligar los temas de geometría, aunque los temas de geometría son un poco más sencillos. Primero me interesa que aprendan muy bien esta parte, porque esto es lo que les va a ayudar cuando se estén enfrentando en álgebra, por ahí en grado octavo, grado séptimo. Entonces es importante que lo tengan claro. Por favor, participen en el foro,
están bienvenidos. Yo estaré respondiendo, o sea, de manera inmediata durante la sesión de clase. Sin embargo, eso no significa que el profesor ya se fue. No, yo voy a estar también, sino que tengo más clases. Por ende, tengo que estar también con los otros muchachos. Pero igual, usted me coloca una duda y yo intentaré resolvérsela en menos tiempo. Entonces, por favor, listo, bienvenidos. Muchísimas gracias por ver el video.